Hola, ¿cómo están? Soy Julián y César. Y en esta última parte de la unidad 2 vamos a ver los desafíos y dificultades que hay en implementar una solución del tipo IoT o de Internet de las Cosas. Primero vamos a ver cuáles son los principales desafíos de implementación en IoT en una organización. Estos, en grandes rasgos, serían cuáles son los objetivos de una implementación IoT en el ámbito industrial, qué desafíos de seguridad y privacidad nos vamos a encontrar. ¿Qué dificultades en interoperabilidad y escalabilidad de los sistemas también vamos a tener? ¿Cuáles serían los costos de implementación o qué hay que tener en cuenta a la hora de los costos de implementación? Y por último, el cambio cultural que un tipo de solución como esta implica. Como decíamos, al momento de implementar una solución en IoT de Industria 4.0, lo vamos a encontrar con diferentes desafíos, como decíamos, los objetivos de implementación, desafíos de seguridad, interoperabilidad y escalabilidad, costo de implementación y desafíos culturales. Es decir, antes de invertir tiempo y dinero en una solución, tenemos que estar lo bastante seguros de que estos factores se fueron tenidos en cuenta o asumir los riesgos a la hora de generar una de estas soluciones y no sorprenderse si ocurre alguno de estos problemas. Primero, ¿cuál es el objetivo de la implementación? Es decir, ¿se necesita un cambio en este proceso? ¿Una mejora con IoT va a realmente mejorar el proceso? Muchas veces se quiere implementar una solución de Industria 4.0 de IoT solamente por el hecho de implementar una solución IoT porque es moderno y porque está bueno y está a la moda y escuchamos o vemos videos en internet que funciona bien, pero siempre hay que evaluar el caso de nuestra organización. Capaz que hay un proceso muy robusto que quizás no es necesario implementar un sistema IoT. O sea, por la criticidad del proceso o porque cómo se realiza el proceso, la verdad que no tiene muchos costos y funciona bien y no hay grandes pérdidas. Entonces no siempre hay que implementar por implementar o para mostrar o decir que somos una empresa moderna, una organización moderna. La empresa tiene que ser eficiente, lo más eficiente posible. Si eso se logra mediante una solución IoT, buenísimo, que generalmente pasa, pero a veces implementar por implementar solamente para mostrar o porque creemos que va a ser así, generalmente solo vamos a gastar dinero y tiempo y no vamos a tener ninguna mejora. Siempre hay que preguntarse si es necesario cambiar este proceso mediante una implementación de Internet de las Cosas. Una manera de saber si realmente este proceso va a mejorar o dónde empezar a mejorar, es decir, dónde empezamos a ponerle el foco para implementar una solución IoT es evaluar los desperdicios de nuestro proceso. Cuando hablamos de desperdicios, no hablamos solamente de desperdicios físicos, sino hablamos de movimientos innecesarios, es decir, la documentación que va y viene de un lado al otro en la empresa de manera innecesaria, ni hablar de movimientos físicos, de stocks, de work in process o de stock de producto terminado. Si vemos que hay un ida y vuelta de materias primas o de materiales o de insumos o de trabajo en proceso o producto terminado, lo que sea, por la organización, bueno, hay soluciones como vimos, por ejemplo, el RFID, que nos pueden ayudar un montón en ese tema, ni hablar de la documentación en papel. Demoras, cuando hay que esperar, una pieza tiene que esperar a ser procesada, entonces ese inventario frenado, es plata frenada esa. eh, Esperar a arrancar un proceso porque pasa algo, no sé, no hay materiales en la línea, no están las personas en la línea, bueno, hay una demora en el proceso, el lote no se libera hasta que la documentación no esté aprobada, demoras de control de calidad, bueno, hay un montón de demoras que son desperdicios, es tiempo perdido. Los procesos, ni hablar, si tenemos que hacer algo dos veces, estamos perdiendo un doble de tiempo solamente para hacer una cosa, sea tanto en procesos administrativos o procesos productivos. Y los inventarios altos. Los inventarios altos son de gran desperdicio porque básicamente es plata inmovilizada. Está bien, en Argentina particularmente hay épocas en las que los inventarios son altos por una cuestión de cobertura de la inflación y especulación,
Pero generalmente el inventario alto es un desperdicio, es una pérdida. ¿Por qué eso lo tenemos nosotros y puede estar en el mercado? ¿O por qué no lo tiene el proveedor como materia prima y yo no ocupo mis depósitos y ni le pago al proveedor? Bueno, los inventarios generalmente hay que reducirlos y bueno, para eso hay muchas tecnologías de IoT como vimos en implementaciones que nos pueden ayudar a tener los inventarios controlados. Debemos preguntarnos también si el tipo de solución va a ser llave en mano, es decir, queremos que venga una empresa especializada en IoT o en automatización industrial y queremos que nos implemente algo y nos da el código de acceso, la usuario y contraseña y listo. O que participe gente de nuestra organización. Lo ideal es un equilibrio, es decir, ni que los den llave en mano como si fuese que compramos un auto y listo, ni que lo hagamos todo adentro de la empresa in situ con nuestra gente de mantenimiento y bueno, sistemas y más o menos vamos armando. No, siempre se necesita personal experto y capacitado en soluciones industriales, pero también el personal de la empresa tiene que participar porque son nuestros procesos los que van a estar cambiados radicalmente, van a ser cambiados por una implementación de este tipo. Y un buen indicio que nunca falla por dónde empezar es procesos que generan mucho papel, que generan mucha información en papel. Es decir, tenemos pilas de papel por algún proceso, por ejemplo, controles de calidad, que son un papel arriba del otro, o controles de inventario, chequeos de rutina, documentación de producción. Si tenemos, por ejemplo, evaluamos la eficiencia de un equipo y para eso vamos con una planillita y anotamos las unidades que hace, el tiempo que tardó, hora por hora, día por día. Eso en un mes es una montaña de papel. Bueno, esos procesos realmente es una buena señal de dónde arrancar, de dónde implementar IoT y eliminar el papel totalmente y que esté todo en un servidor. Ahora, cuando hablamos de Internet de las cosas, estamos hablando de Internet. O sea, nuestros equipos y procesos están conectados al mundo. Eso implica un riesgo que antes no estaba, que es la seguridad y la privacidad de la información. Si nosotros tenemos todo registrado en papel, no hay muchos riesgos de privacidad. Alguien se tiene que meter a nuestra empresa, sacar una foto, o un empleado de la empresa o organización tiene que filtrar información, llevándose documentación. Es difícil y generalmente la información clasificada, la información importante está archivada en biblioratos, está en la oficina del gerente, entonces es difícil llevar esa información en papel. Ahora, si la información está en Internet, porque usamos solución de Internet de las cosas, cualquiera en cualquier parte del mundo con conocimientos de ciberseguridad puede hacernos daño y sacarnos la información, o en peor de los casos, implicarse en la seguridad informática. Entonces, siempre tener en cuenta la seguridad y la privacidad. Es decir, nuestros procesos ya no están aislados del mundo, están interconectados al mundo. Obviamente no públicos, solo nosotros tenemos que tener acceso. Pero como veíamos en el protocolo de Internet, nuestros datos van a empezar a ser paquetitos que se van a empezar a enviar por la red hasta nuestro destino. En la red, esos paquetitos pueden ser interceptados. ¿Qué riesgo de seguridad podemos encontrar? Bueno, uno muy conocido es el bloqueo de servidores o ransomware. Es decir, se bloquean nuestros servidores. Realmente son servidores locales, pero bueno, se bloquean nuestros servidores, tenemos nuestro sistema ERP, nuestros Excel, planillas, todo. Ingresa un malware, nos bloquea el servidor y nos pide un rescate, ¿no? Es una especie de secuestro de servidores, no podemos usar los servidores, no podemos operar, nos piden rescate, generalmente criptomonedas. Bueno, ahí la empresa entra en desesperación y bueno, se llaman a expertos, se gasta mucha plata. Pasó en muchos casos en empresas de Argentina, empresas medianas, empresas grandes. Entonces es un riesgo que existe y hay que estar preparado. Filtración de información corporativa. Nosotros generalmente en IoT recolectamos y enviamos información a través de Internet, información sensible de la empresa, puede ser información financiera, que es la más sensible, puede ser información de procesos productivos, de controles de calidad, datos de personal, también datos personales de nuestros empleados o de clientes, de proveedores. Bueno, toda esa información, si es interceptada, puede usarse para vender la información, puede usarse para benchmarking de otra empresa que no quiera sacar la información. Eh,
información financiera también, que es muy, muy valiosa. Entonces, toda la información tiene que estar resguardada para evitar el riesgo de que sea robada y utilizada para otros fines. Un riesgo muy común, sobre todo en sistemas IoT, es la saturación de los sistemas. Y también se conoce como siglas en inglés, es denegación de servicio distribuido, que lo que hace es nuestros sistemas o sensores IoT son infectados por una especie de red de bots, ¿no? Suena medio apocalíptico, pero es así. Por ejemplo, tenemos una red eh, tenemos sensores que miden todas las condiciones ambientales y son unos sensores que están montados sobre unos equipos más o menos robustos o con buena capacidad de procesamiento y conexión a Internet. Bueno, son infectados y pasan a ser una especie de bots que trabajan para un hacker en otra parte del mundo y lo que hacen es generar un tráfico excesivo en Internet, empiezan a aumentar la cantidad de transacciones a través de Internet y el sistema queda totalmente inutilizable. Es como una red de bots se monta en una empresa. Recuerden, IoT es una red interconectada de todos los dispositivos de la empresa. Si esa red pasa a ser una especie de ejército de, de bots, bueno, eso empieza a generar un tránsito, un tráfico de red muy alto y nos satura todo el sistema y queda inutilizable. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre para evitar? Estos son tres riesgos, hay un montón de riesgos de seguridad más, pero hay riesgos muy graves, no creo que nos pase eso a nosotros, pero bueno, hubo riesgos muy graves donde las máquinas conectadas a Internet, donde ya el control de la máquina, ¿se acuerdan que vimos lo que es el cloud controlling, donde el control de la máquina se genera por Internet? Bueno, donde el control de la máquina se ve hackeado, entonces ya los ciberataques ya directamente controlan los equipos productivos, salen del mundo virtual a pasar al mundo real, generan riesgos graves, por ejemplo en Ucrania en 2015, que tenían los controles, eh, estaban obviamente los equipos conectados a Internet en una central eléctrica, bueno, fueron hackeados y se quedó sin luz una gran parte de las ciudades de Ucrania antes de la guerra, esto fue en 2015, porque fueron hackeados. Y el hecho más grave ocurrió hasta el momento en cuanto a ciberseguridad industrial en Arabia Saudita en 2017. Los sistemas de seguridad de controles de una refinería de petróleo en Arabia Saudita fueron vulnerados y estuvieron a punto de empezar a controlar los equipos de refinamiento de petróleo. Es decir, un riesgo inmenso. O sea, eso pueden liberar gas tóxico al ambiente, pueden hacer explotar una planta, puede pasar cualquier cosa. Ya es ciberterrorismo eso. ¿Por qué? Porque los equipos productivos estaban conectados a Internet y fueron vulnerables a un ataque virtual. Pero bueno, eso por ahora creo que estamos lejos de eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siempre utilizar conexiones encriptadas, autenticadas, es decir, por ejemplo, en MQTT, que es el más utilizado de los protocolos, siempre utilizar un, eh, una conexión autenticada que tenga un usuario en contraseña y que no cualquiera pueda conectarse a nuestro broker MQTT para escuchar nuestros datos. En el peor de los casos, un tipo de ataque que se llama man in the middle, o sea, hombre en el medio. Alguien puede ponerse en el medio de la conexión MQTT, respondernos a nosotros como que estamos conectados y responder al servidor como que él es el dispositivo, pero en realidad estar infiltrado y bueno, ahí puede hacer cualquier cosa. Entonces siempre utilizar conexiones encriptadas y autenticadas. Obviamente mantener la seguridad actualizada con las últimas actualizaciones de los nuevos malware que haya dando vueltas y sobre todo, y es algo más o menos obvio, pero limitar el acceso a Internet de la organización. Es decir, que si tenemos una planta productiva donde los operarios, por ejemplo, de nuestra planta productiva tienen una compu donde, no sé, ven las órdenes de producción que hay que hacer, entonces tienen la compu para eso. Bueno, no poner un explorador o acceso al mail o a nada donde puedan ingresar y descargar cosas, bloquear los USB para que no carguen archivos o algo, porque un malware puede estar en cualquier lado y se nos puede infectar la red. También en las oficinas administrativas, bueno, no tener un acceso ilimitado a Internet, obviamente, porque
puede estar involucrada la organización, la seguridad de la empresa. Y siempre, siempre, siempre acudir a un profesional de ciberseguridad. Es decir, no dejar la seguridad solo para nosotros, o para al menos que la persona de sistemas esté muy capacitada, siempre asesorarse a una mínima consultoría o una mínima inspección de ciberseguridad. Si estamos muy involucrados en el mundo de Internet, siempre viene bien. Y los costos valen la pena porque cualquiera de estos riesgos, los costos ya quedan totalmente saldados. Bueno, vamos a ver interoperabilidad y escalabilidad. Es decir, ¿a qué decimos interoperabilidad y escalabilidad? Interoperabilidad es decir, nuestros sistemas informáticos. eh, ¿Cuántos sistemas conviven en nuestra organización? Por ejemplo, tenemos el ERP por un lado, pero la parte de facturación la tenemos aparte, pero las órdenes de producción es una planilla en Excel que no corre por el ERP, y además tenemos un sistema IoT de monitoreo de temperatura y humedad. Entonces tenemos muchos sistemas distintos que no son interoperables, entonces tenemos que estar todo el tiempo manejando bases de datos distintas y- y programas distintos y sistemas distintos. Lo ideal sería poder integrar todo, siempre en la medida de lo posible. Por ejemplo, tenemos nuestro ERP. Bueno, utilizar obviamente las funciones de nuestro ERP. Si nuestro ERP genera órdenes de producción, bueno, e intentar migrar las planillas de Excel al ERP para que generen esas órdenes de producción. Y después, por ejemplo, si debemos poner un sistema de monitoreo de eficiencia de equipos productivos, bueno, que esté conectado al ERP, extraiga la información del ERP y la vuelca en el ERP para manejar un solo sistema. Eso es a la hora de implementar y hablar con el profesional que nos va a instalar el sistema en la empresa. Bueno, ver qué necesitamos para eso y ver que nuestros sistemas estén preparados para sean interoperables con las nuevas soluciones. Generalmente, eh, los sistemas en la nube son mejores, es decir, son más fáciles de implementar, pero son menos interoperables porque no están hechos a medida nuestra. Y también tenemos que ver la infraestructura de red que tenemos es apta para la implementación. Por ejemplo, si queremos implementar un sistema de RFID en toda la empresa que nos controle los inventarios de todo. Bueno, tenemos infraestructura de red para eso, es decir, los lectores RFID deben estar conectados obviamente a Internet. Esa infraestructura de red está, la tenemos, hay que adaptarla. eh, es compatible con la solución IoT que vamos a instalar. Bueno, eso hay que evaluarlo. También hay muchas soluciones que no requieren infraestructura de red porque directamente se conectan a Internet mediante una conexión celular, eh, porque en esos casos nos puede ayudar a hacer una implementación mucho más fácil. Y luego, en cuanto a en la escalabilidad de las soluciones IoT, es decir, generalmente las soluciones IoT son soluciones que abarcan toda la planta. Por ejemplo, queremos instalar monitoreo de temperatura y humedad. Y generalmente va a ser en casi toda la planta, porque toda la planta es de ese estilo. Por ejemplo, no sé, una panificadora de supercongelados. Bueno, realmente toda la planta está refrigerada a grados bajo cero, entonces se tiene que monitorear toda la planta. Control de inventario, por ejemplo, con tarjetas de proximidad también. Todo el depósito va a tener que estar con esa implementación. Entonces, el sistema tiene que ser escalable de una manera bastante sencilla, sin implicar demasiados costos. El costo principal va a estar obviamente en la primera implementación, pero a medida que vamos escalando el proceso, tiene que ser relativamente proporcional y menos costoso que la primera implementación. Para esto debemos tener en cuenta, por ejemplo, que los servidores en la nube son mucho más escalables y mucho más fácilmente escalables que los sistemas que son en servidores locales. Por ejemplo, tenemos volvamos con el clásico, un monitor de temperatura y humedad ambiente. Una cosa es tener un servidor local que no sé, lo instaló nuestro personal de sistemas con sensores conectados de manera cableada a nuestro servidor local que mide temperatura y humedad. Bueno, si yo quiero agregar un sensor más en otro sector, implica
un trabajo enorme, es decir, volver a cablear el sensor, volver a poner el sensor, darle un alta en nuestra base de datos ese sensor en el servidor. Ni hablar si tenemos más de una planta. Si tenemos más de una planta, tenemos que poner otro servidor físico en la otra planta, replicar las funcionalidades, volver a cablear todo, lo cual lo hace poco escalable. Y también para sistemas inalámbricos que no tenemos que escalar, pero nuestro servidor está en local, bueno, si queremos mudarnos de planta o el servidor ya está saturado, tenemos que poner otro servidor físico, lo cual la escalabilidad se hace muy difícil. Sistemas generalmente con servidores en la nube, en Internet, que uno simplemente conecta un gateway y los sensores de lo que sean y transmiten información a Internet, son mucho más escalables. Simplemente se monta otro gateway y más sensores o sensores solamente con conexión a Internet y listo. Se le pagará al proveedor el costo adicional por tener más ingresos de datos, si es que nos cobra por eso, y el sistema se escala en minutos, sin necesidad de andar cableando o de poniendo nuevos servidores y todo lo que eso implica. Lo mismo los sistemas que son alimentados a batería contra los que son cableados. Un sensor alimentado a batería es muchísimo más escalable que un sensor cableado. Recuerden, cablear algo en una planta es siempre un problema porque en vez del proceso productivo corriendo, tenemos que cortar el tablero de alimentación del sector. Tenemos que sacar, por ejemplo, una fuente de alimentación, cablear internamente, canalizar. Todo eso lleva tiempo de mantenimiento, lleva detenciones de producción, eh, desorden, lleva un montón además mayores costos. Lleva un montón de implicancias que hacen que la escalabilidad sea difícil. Un dispositivo funcionando a batería, nada, se desatornilla, se pega y ya está andando. No hay que hacer nada más. También tiene una desventaja. Los sensores de batería generalmente duran entre 5 y 10 años, que es bastante, pero bueno, un sistema cableado puede durar mucho más. Ahora, ¿qué sentido tiene que un sistema cableado dure 20 años con la velocidad con la que avanzan las cosas? Por eso siempre se recomiendan que los costos permitan sensores alimentados a batería eh, que los cableados. Salvo los gateway o los controladores industriales que sí son cableados por la cantidad de consumo eléctrico que tienen. Y siempre las implementaciones a medida, por ejemplo, tenemos una máquina productiva y queremos que un sistema nos mida todas las cuestiones de esa máquina que es especial. Por ejemplo, no sé, tenemos una calandra que lamina, hace papel, por ejemplo. Una calandra que hace papel, que lamina la pasta de papel, bueno, tiene un montón de sensores, de motores, bueno, un montón de cosas. Queremos un sistema que esté adaptado a eso. Perfecto, le pagamos a un grupo de ingenieros a una empresa de automatización, nos hace nuestro sistema IoT, saca la información y todo, pero cuando queremos mirar a otra máquina, tenemos que hacer otra implementación también que sea distinta a la anterior, porque es otro tipo de máquina, volver a traer el equipo de profesionales, lo cual es muy costoso, lo hace poco escalable. Después, sistemas más llave en mano, out of the box, simplemente se instala con alguna mínima adaptación y ya está, el sistema sale andando. Las desventajas que tiene quizás no son tan a medida como nosotros querramos, siempre hay que evaluar el caso de la aplicación. Siempre que se pueda, tiene que ser algo llave en mano o con la misma implementación del personal, nuestro obviamente, pero que la implementación de nuestro personal sea más que nada para configuración e implementación. Eh, pero siempre se puede hacer que un sistema que adquiramos requiera la mínima adaptación a nuestros equipos, mucho mejor, va a ser mucho más escalable. Ahora, en cuanto a los costos de implementación, no solo tenemos que tener en cuenta los costos durante la instalación, es decir, los costos iniciales de comprar los primeros equipos, la infraestructura de red que hay que adaptar, la mano de obra que vamos a necesitar, el costo de oportunidad de tener nuestros equipos para poder hacer la solución IoT, lucro cesante, bueno, todos los costos que pueden haber durante la implementación. Tenemos que tener en cuenta los costos de capacitación, por ejemplo. El personal va a tener que dejar de trabajar un tiempo para capacitarse y lo vamos a capacitar nosotros, vamos a traer a alguien que los capacite. Eso implica un costo y hay que hacerlo. Hay que capacitar a las personas porque esto es una tecnología nueva.
Costos de mantenimiento, los productos hay que mantenerlos. Generalmente los productos IoT tienen un mínimo mantenimiento, pero bueno, siempre un sensor se le acaba la batería, se rompe, un lector se rompe por alguna razón. Actualización de seguridad es un costo adicional. Son todos costos de mantener el sistema operable de manera operativa de manera óptima. Como decíamos, costo de actualización, tanto de hardware como de software, como actualizaciones de seguridad, actualizaciones de firmware también. Nuestros sensores, recuerden que son dispositivos electrónicos que trabajan con un firmware, es decir, un sistema operativo que los controla. Bueno, eso se actualiza. Hay que ver, eso está incluido en los servicios que contratamos al proveedor de IoT. No está incluido, los tenemos que pagar nosotros. Todo eso, a la hora de salir a contratar de salir a contratar un servicio, esto lo tenemos que preguntar. La capacitación está incluida, el mantenimiento hasta cuánto cubre, la actualización del firmware está incluida, las actualizaciones de seguridad están incluidas, quién se hace cargo. Todo eso hay que tener en cuenta para no encontrarnos con sorpresas a la hora de implementar. Capaz que traemos un producto muy barato, muy lindo, bueno, vienen, lo instalan todo y al mes dejó de andar o pasó al mes, ya no es compatible con nuestro ERP. ¿Qué hacemos ahí? Lo hablamos eso, estaba incluido, no estaba incluido, nos peleamos con el proveedor, bueno. Todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de la implementación. Y según el tipo de instalación, van a ser los costos, ¿no? Sistemas plug and play, como decíamos, o out of the box, es decir, que los ponemos, los instalamos listos, son mucho más económicos. Generalmente su vida útil es menor, pueden dañarse por suciedad, por polvo. La batería se puede terminar, puede venir la batería fallada. Generalmente duran entre 5 años la batería, así que es suficiente para una solución IoT, porque seguro en 5 años no nos va a servir más y va a venir algo nuevo. Eh, pero generalmente son más económicos, tienen un costo mucho menor de implementación. Los sistemas cableados son mucho más costosos de implementar. Las implementaciones ad hoc, es decir, que son para nuestros equipos en particular, y no es que el proveedor tiene el mismo equipo y lo instala en todos lados, no. Nos hizo algo especialmente a nosotros, son mucho más costosas. Por ejemplo, queremos hacerlo en casa, ¿no? En casa, en la empresa, queremos hacer la solución. Compramos un Raspberry Pi y le decimos a nuestro eh, personal de sistemas que queremos que con ese Raspberry, bueno, nos ponga un sistema RFID, que le compramos el lector y vamos a Amazon y compramos cosas. Bueno, eso es costosísimo, no se va a implementar más, va a tardar mucho en hacerse, eh, va a tener un montón de fallas. Se caen muchas veces en esa tentación de decir, ah, si esto yo en YouTube que lo hacen con un Raspberry, un Arduino y sale andando. Bueno, cuando se trata de una empresa productiva, una empresa industrial que tiene procesos que son el núcleo de la organización, no hay que recaer en eso, hay que buscar siempre un profesional, al menos que capaz tenemos en nuestra empresa un profesional de eso y no lo sabíamos, bueno, mejor, pero no caer en esto de lo hacemos así nomás y sale andando porque eso generalmente falla. Y sí, obviamente traemos un equipo profesional que lo haga ad hoc, así que lo haga para nosotros solamente, nos va a salir muy caro, pero quizás no nos queda otra solución. Como decíamos, el sistema lo desarrollamos en la empresa, lo contratamos ya en mano. Lo ideal es una mezcla, que lo desarrolle un externo, pero la implementación sea con nosotros y la parametrización sea con nosotros también. Es decir, eh, por ejemplo, vamos a un sistema de mantenimiento preventivo que vimos en la implementación. Bueno, ¿a qué punto mis motores empiezan a andar mal? ¿Qué rodamientos tienen? ¿A qué vibración? Esto obviamente con personal de mantenimiento. ¿Qué frecuencia de vibraciones el motor empieza a fallar? ¿Cuál es la corriente máxima que tiene que admitir este motor? ¿Cuál es la corriente máxima que entrega mi tablero eléctrico? Todo eso lo sabe el personal de mantenimiento de la empresa. Después se lo decimos al proveedor de sistema IoT para que parametrice el sistema, nos dé alertas personalizadas, nos dé avisos de rotura, próximos a rotura personalizados, si tenemos un motor clave en la empresa, no sé.
Volvamos a la calandra de papel, ¿no? Que lamina papel. Bueno, el motor es lo principal de la calandra esa. Bueno, ponemos en redundancia dos sensores por las dudas que falle uno. Pero todo eso es un trabajo que tenemos que hacer junto a la empresa tecnológica que instale la solución IoT. El servidor, ¿está en la nube o es físico en nuestra organización? Lo queremos tener acá porque nuestra información es sensible y no queremos que salga a internet, es decir, que se maneje en la red local. Bueno, perfecto. Eso tiene unos costos, tiene costos de actualización, costos de escalabilidad como vimos. Eh, Nos apagan el servidor y sonamos. Tiene muchas implicancias el tema de tener el servidor físico en nuestra organización. Tiene quizá la mejora de quedarnos tranquilos de que la información no se fue a cualquier lado hasta con nosotros. Eso no significa que sea infalible. O sea, es vulnerable, es también vulnerable. O la nube. Bueno, si instalas el en la nube, es mucho menos costoso, es mucho más fácil de implementar, puede estar a riesgo de la seguridad, obviamente, por eso hay que ver qué servicio de la nube contratamos y cómo lo comunicamos a la nube. Y también hay que tener en cuenta que un servidor en la nube va a tener costos mensuales de mantenimiento o costos anuales de mantenimiento, porque hay que pagar los servicios en la nube. Que un servidor local no los tiene directamente, lo tenemos físicamente en la oficina de IT o en el gerente o donde sea. Los servicios en la nube se pagan mensualmente, lo cual financieramente a la larga puede ser más costoso que un servidor local, pero bueno, siempre están actualizados, se puede escalar muy fácil, tiene muchas ventajas con respecto a un servidor físico. Ahora, vamos al principal problema que nos vamos a encontrar en una solución IoT. El principal, por lejos, el cambio cultural. Nosotros somos una empresa que se fundó en 1947 y siempre trabajó así, con papel y lapicera y no vengan con cosas nuevas porque así funciona bien. Bueno, eso es una de las principales resistencias que vamos a tener a uno de los cambios en IoT. Es decir, es el principal desafío con el que nos vamos a encontrar, el cambio cultural. Nos vamos a chocar, como decíamos, con el siempre se hizo así, esto siempre se hizo así. Yo siempre voy al depósito y miro y ya me doy cuenta que hay que no. Y viene Enrique y mira el depósito y dice, yo estoy hace 30 años acá y esto siempre fue así y mira, yo miro así y ya sé qué falta. Bueno, Enrique se jubila, le pasa algo y ¿qué hacemos? Sonamos. Eh, entonces, eso siempre va a ser una resistencia, ¿no? Que siempre se hizo de la misma manera. Otra cosa, sistemas IoT implica más y mejor control. Eso genera resistencia, obviamente. ¿Por qué? Porque una cosa es controlar las cosas de manera manual. Por ejemplo, controlamos la temperatura del sector con una planillita y pasa el personal, el supervisor, cualquiera, control de calidad y llena una planillita que hace 21 grados. Y un día va y hace 23 grados y se pasó especificación. Y bueno, depende de la situación, si en una auditoría o no, y capaz que le pone 22 grados, porque no quiere que le pregunten, no quiere tener problemas esa persona, quiere irse a su casa y no tener problemas. Bueno, un sistema IoT eso no pasa. Si la temperatura está en 30 grados y la especificación dice 25, se van a registrar 30 grados. Y el gerente no lo va a poder manipular tampoco. Bueno, muchas veces nos pasa que tenemos presión porque las cosas den, bueno, eso no va a poder pasar. Entonces, el IoT es más y mejor control. Por ejemplo, control de equipos productivos que miden la eficiencia de los equipos en tiempo real. Antes, bueno, y ahora también, el supervisor va a la línea, ve cómo está todo y se va. Cuando el supervisor se va, y qué sé yo, lo que pasa en la línea. Puede pasar cualquier cosa. Pueden apagarlo, se pueden ir al baño, pueden, no sé, irse a tomar un café, lo que sea. Un control IoT es un dispositivo que no duerme y nos controla de manera exhaustiva. Entonces, estamos ya con una resistencia a eso. Porque antes el control era humano. Entonces, bueno, los humanos son falibles. Eh, un dispositivo electrónico no. Es falible de otras maneras, pero no duerme, no se equivoca, no miente, nada. Entonces eso genera mucha resistencia. Y está bien que genere resistencia, porque si no genera resistencia, porque no hace ningún cambio.
Y lo que tiene que hacer IoT, Industria 4.0, es un cambio, es una revolución. Si no genera resistencia y vemos que pasó como si nada, algo raro hay, sospechemos, capaz que ya se sabe cómo saltearse esa nueva tecnología que nos controla, o siempre una resistencia va a haber. Está nuestra habilidad de cintura de cómo pilotear esa resistencia y cómo implementar la mejora. Lo ideal y lo siempre es, como todo, empezar de a poco. Empezar con un equipo, implementar en un equipo, en un sector, llevar un tiempo, que las personas se acostumbren, que empiecen a ver que se ve un cambio un poco más grande, ir por otro equipo, ir por otro sector, ir por otro depósito, hasta que en un año o dos tenemos toda la planta dada vuelta porque una tecnología nueva ya está instalada. Y otra cosa que ocurre también es que los procesos se empiezan a organizar literalmente solos. Es decir, solos no, los procesos no tienen vida propia por ahora, pero solo por el hecho de estar midiendo y controlando algo. Es decir, por ejemplo, empezamos a medir la temperatura ambiente de manera controlada automáticamente. Bueno, ya las personas encargadas de que la temperatura esté controlada, por ejemplo, personal de mantenimiento de los equipos de servicio, como calderas y enfriadores de aire o torres de enfriamiento, van a estar más alerta porque hay un sistema controlando la temperatura en todo momento y lugar, y ya no se puede echarle la culpa a cualquier cosa. Entonces, eso que implicar que el gerente de servicios esté más alerta y quiera hacer una mejora en los equipos porque no les va a dar, que el personal de servicios esté más atento cuando se van de parámetros las condiciones ambientales. Todo el mundo empieza a estar más alerta porque hay un equipo que los está midiendo. Ni hablar de los equipos que controlan la eficiencia de las máquinas productivas. Saber que hay algo que te está midiendo el tiempo que vos estás trabajando automáticamente, eh, solo empezás a trabajar más rápido, a no tomar tantos tiempos libres, a que la máquina no falle, porque tenés algo que te está midiendo todo el tiempo. Es una estadística fría e impersonal, ¿no? Por más que suene medio cruel. Eh, pero pasa eso, la gente empieza a trabajar de otra manera, obviamente más tensa, por eso hay que tener cuidado con eso, porque se están controlando con equipos electrónicos. Control de depósitos también por RFID. La gente va a tener mucho más cuidado cómo organiza el depósito, incluidos los gerentes, los jefes, todos, porque la etiquetita me va a decir dónde está el equipo en la caja en cada momento y lugar. Entonces los procesos se empiezan a organizar solos, pero esa organización autónoma tiene un tope, ¿no? Para mejorar, obviamente, el resto de las mejoras tienen que venir con parte de gestión de la organización, no es que lo ponemos y ya mejora lo suficiente. Lo instalamos y va a mejorar, porque la gente ya está, cuando decimos gente, es desde gerentes hasta el último peón que ingresó en, no sé, en la parte no sé, de servicios. Todos van a estar más controlados. Entonces, eso genera un límite de mejora y ahí las mejoras siguientes sí tienen que ser obviamente adredes y ser que vengan de parte de la gestión de la empresa. Por ejemplo, ya pusimos todo nuestro sistema de traqueo de productos semi-elaborados. Listo. Solo más o menos se fue acomodando el sistema, las personas se fueron acomodando solas para que funcione mejor porque se están controlando automáticamente. Bueno, igual ahí tiene una implementación consciente, hay una mejora consciente, decir, bueno, tenemos mucho inventario en proceso en este sector porque nos marca el sistema, bueno, bajemos el inventario acá, subamos acá, que es un cuello, que no es el cuello botella está acá, bueno, distintas mejoras infinitas que puede haber, que la solución de ti nos va a dar esas mejoras, sumadas a las que ocurren de manera automática. Entonces, con las mejoras instantáneas que ocurren, solo por controlar, para las mejoras que implementa la gestión de la organización y de la empresa, por la información que brinda el IoT, bueno, eso van a hacer que los procesos sean mucho más eficientes, tengan menos desperdicio y haya menos costos ocultos. Bueno, eso obviamente reditúa en que más ganancia para la empresa, más rédito para la empresa y bueno, capaz nos toca algo no a nosotros, pero eso hace que los procesos sean más eficientes. Y obviamente
queremos decir algo medio cliché, pero bueno, eliminamos el papel, eliminamos generalmente estos desperdicios de recursos naturales, entonces eso también siempre ayuda. Bueno, eso fue todo. Gracias.